Muy buenos días, muchas bendiciones a todos, hermanos, en Cristo Jesús. Hoy celebramos la fiesta en memoria obligatoria de San Ignacio de Loyola, este gran santo que hizo tantas obras para expandir el reino de los cielos. Así es que los santos nos invitan a seguir ese gran ejemplo. Vamos a continuar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconociendo la cruz, reconociendo que Cristo murió por nosotros en la cruz, poniéndonos en presencia de nuestro Padre Celestial. Y vamos a continuar con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica, empezando con una pequeña reflexión del Espíritu Santo para el día de hoy, que nos dice: es hermoso recorrer la vida de los santos para percibir lo que puede hacer el Espíritu Santo en la vida de un ser humano, para ver cómo el Espíritu Santo puede cambiar completamente la vida de una persona y llevarla a lo más alto. Hoy recordamos lo que hizo el Espíritu Santo en San Ignacio de Loyola. Después de una batalla defendiendo la ciudad de Pamplona, el valiente Ignacio queda herido. Allí el Espíritu Santo aprovechó para hacer de las suyas. Durante el tiempo de reposo, Ignacio se dedicó a la lectura y este providencial acontecimiento hizo que leyera la vida de Cristo y algunas vidas de los santos, con lo cual se encendió en él la llama de la entrega apasionada del Señor. En el altar de la Virgen de Montserrat dejó su espada y comenzó una peregrinación vestido de mendigo. Al poco tiempo alcanzó una gran profundidad espiritual que expresó en sus ejercicios espirituales. Luego de una adecuada preparación, se ordenó de sacerdote y formó un pequeño grupo con fuertes inquietudes evangelizadoras. De allí surgió después su fecunda compañía de Jesús. Sus obras y las de su compañía son incontables. A la muerte de Ignacio en 1556, la compañía había llegado a la India y a Japón, imagínese hasta dónde se expandió todo, con un inquebrantable entusiasmo y creatividad evangelizadora. Todo por las travesuras del Espíritu Santo. Ciertamente, la tarea evangelizadora de la Iglesia le debe muchísimo. Pasó los últimos tiempos de su vida disfrutando de altísimas experiencias místicas, cargadas de llamativa ternura y de místico gozo, que aparecen reflejadas en su diario íntimo. Para Ignacio, Dios debía ser el principio y el fundamento de todo. Por eso, lo primero en la vida cristiana consiste en aceptar con amor que la propia vida haya sido creada para amar, adorar y servir a Dios. Que la propia vida haya sido creada para amar, adorar y servir a Dios. Aceptando eso con sinceridad, entonces, si es realmente posible, entonces sí es realmente posible dejarlo todo y entregarlo hasta el fin sin reservas. De hecho, la vida de Ignacio estuvo consagrada a buscar la mayor gloria de Dios y todas sus obras eran realizadas con esa finalidad. Finalmente, el Espíritu Santo, que, que nuestra vida, finalmente pidámosle al Espíritu Santo que nuestra vida no transcurra en la mediocridad,
que nos transforme hasta el fondo y nos lleve a vivir en profundidad, entregándolo todo. No podemos hacerlo solos, pero el Espíritu Santo puede hacerlo si cooperamos con Él. Le damos gracias a Dios por este gran mensaje. Le damos gracias a Dios por este mes que termina el día de hoy. Le damos gracias a Dios por todas esas bendiciones que hemos recibido de Él y por estar vivos, por podernos levantar de la camita, decirle a nuestros hijos, te amo, ten feliz día, por nuestras esposas. Demos gracias al Señor por la vida. Y con la presencia del Espíritu Santo, dejémonos llevar por Él y dejemos que Él haga las travesuras en nosotros. Y hoy continuamos con el artículo tercero de la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica en cuanto a la oración cristiana. En el artículo tercero vamos a ver los maestros, vamos a ver maestros y lugares de oración. Como subtítulo dice una pléyade de testigos. Numeral 2683. Los testigos que nos han precedido en el reino, Hebreos 12:1, especialmente los que la Iglesia reconoce como santos, participan en la tradición viva de la oración por el modelo de su vida, por la transmisión de sus escritos y por la oración actual. Contemplan. Ey, ¿qué está pasando? Ok. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de ellos, de aquellos que han quedado en la tierra. Al entrar en la alegría de su Señor, han sido constituidos sobre lo mucho. Mateo 25:21. Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Mire qué casualidad. Estamos viendo San Ignacio, vimos algo de San Ignacio de Loyola y en el catecismo casualmente estamos viendo esta parte de los santos. En la comunión de los santos se han desarrollado diversas espiritualidades a lo largo de la historia de la Iglesia. El carisma personal de un testigo del amor de Dios hacia los hombres, por ejemplo, el espíritu de Elías a Eliseo, Segunda de Reyes 2:9, y a Juan Bautista en Lucas 1:17, ha podido transmitirse para que unos discípulos tengan parte en ese espíritu. En la confluencia de las corrientes litúrgicas y teológicas se encuentra también una espiritualidad que muestra cómo el espíritu de oración in- incultura la fe en un ámbito humano y en su historia. Las diversas espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración y son guías indispensables para los fieles. En su rica diversidad reflejan la pura y única luz del Espíritu Santo. Decía San Basilio, el Espíritu es verdaderamente el lugar de los santos. Y el santo es para el Espíritu un lugar propio, ya que se ofrece a habitar con Dios y y es llamado su templo. ¡Wow! Esto es increíble, ¿no? Continuamos con servidores de la oración. Numeral 2685. La familia cristiana es el primer lugar de la educación en la oración, fundada en el sacramento del matrimonio. Es la iglesia doméstica, donde los hijos de Dios aprenden a orar en iglesia y a perseverar en la oración, particularmente para los niños pequeños,
La oración diaria familiar es el primer testimonio de la memoria viva de la iglesia que es despertada pacientemente por el Espíritu Santo. Los ministros ordenados son también responsables de la formación de la oración de sus hermanos y hermanas en Cristo, servidores del buen pastor. Han sido ordenados para guiar al pueblo de Dios a las fuentes vivas de la oración. La palabra de Dios, la liturgia, la vida teologal, el hoy de Dios a las situaciones concretas. Muchos religiosos han consagrado y consagran toda su vida a la oración. Desde el desierto de Egipto, ermitas, monjes y monjas han dedicado su tiempo a la alabanza de Dios y a la intercesión por su pueblo. La vida consagrada no se mantiene ni se propaga sin la oración. Es una de las fuentes vivas de contemplación y de la vida espiritual en la iglesia. La catequesis de niños, jóvenes y adultos está orientada a que la palabra de Dios se medite en la oración personal, se actualice en la oración litúrgica y se interiorice en todo tiempo a fin de fructificar en una vida nueva. La catequesis es también el momento en que se puede purificar y educar la piedad popular. La memorización de las oraciones fundamentales ofrece una base indispensable para la vida de oración, pero es importante hacer gustar su sentido. Grupos de oración, es decir, escuelas de oración, son hoy uno de los signos y uno de los acicates, perdón, de la renovación de la oración en la iglesia. La condición de beber en las auténticas fuentes de la oración cristiana, la salvaguarda de la comunión es señal de la verdadera oración de la iglesia. El Espíritu Santo da a ciertos fieles dones de sabiduría y de fe y de discernimiento dirigidos a este bien común que es la oración, dirección espiritual. Aquellos y aquellas que han sido dotados de tales dones son verdaderos servidores de la tradición viva de la oración. Por eso, el alma que quiere avanzar en la perfección, según el consejo de San Juan de la Cruz, debe considerar bien entre qué manos se pone porque tal sea el maestro, tal será el discípulo. Tal sea el maestro, tal será el discípulo. Tal sea el padre, tal será el hijo. Y añade, no solo el director debe ser sabio y prudente, sino también experimentado. Si el guía espiritual no tiene experiencia de la vida espiritual, es incapaz de conducir por ella a las almas que Dios en todo caso llama e incluso no las comprenderá. Lugares favorables para la oración. Numeral 2691. La iglesia, casa de Dios, es el lugar propio de la oración litúrgica de la comunidad parroquial. Es también el lugar privilegiado para la adoración de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. La elección de un lugar favorable no es indiferente para la verdad de la oración. Para la oración personal, el lugar favorable puede ser un rincón de oración, con las sagradas escrituras e imágenes, para estar en lo secreto ante nuestro Padre. Mateo 6:6. En una familia cristiana, este tipo de pequeño oratorio favorece la oración en común.
En las regiones en que existen monasterios, una vocación de estas comunidades es favorecer la participación de los fieles en la oración de las horas y permitir la soledad necesaria para una oración personal más intensa. Las peregrinaciones evocan nuestro caminar por la tierra hacia el cielo. Son tradicionalmente tiempos fuertes de renovación de la oración. Los santuarios son para los peregrinos en busca de fuentes vivas, lugares excepcionales para vivir en iglesia las formas de la oración cristiana. Resumen. En su oración, la iglesia peregrina se asocia con la de los santos, cuya intercesión solicita. Las diferentes espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración y son guías precisas para la vida espiritual. La familia cristiana es el primer lugar de educación para la oración. Los ministros ordenados, la vida consagrada, la catequesis, los grupos de oración, la dirección especial, espiritual, aseguran en la iglesia una ayuda para la oración. Los lugares más favorables para la oración son el oratorio personal o familiar, los monasterios, los santuarios de peregrinación y sobre todo el templo, que es el lugar propio de la oración litúrgica para la comunidad parroquial y el lugar privilegiado de la adoración eucarística. Nos quedamos aquí el día de hoy. Próximamente continuamos con el capítulo tercero de esta cuarta parte. La vida de oración. Muy, muy bonitos temas. Ya casi para terminar el catecismo. Que la bendición de Dios Todopoderoso nos acompañe, que el Espíritu Santo nos dirija, que el Espíritu Santo nos toque nuestros corazones y nuestra voluntad para que nos dejemos guiar por Él en el camino de la santidad y en el camino de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, muchas bendiciones para todos y que Dios nos acompañe en todas nuestras actividades.